Uno de los peores errores que cometemos como cristianos es creer que testificar consiste únicamente en predicar, dar un estudio bíblico o hablar mucho acerca de religión. La realidad es que muchas personas no van a abrir jamás una Biblia si es que antes no leen nuestras vidas. Y la pregunta que plantea la lección para toda esta semana es una pregunta muy incómoda. Lo que las personas ven en mi vida, ¿las acerca a Jesús o las aleja? Amigos, bienvenidos a este su programa Biblia 360 y al estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos contentos de haber llegado ya a la lección número 12, la cual tiene por título Compártelo. Esta lección la estaremos estudiando este sábado 20 en nuestras iglesias. Pero antes de iniciar, quiero invitarles una vez más, así como siempre, a poder orar y pedirle a Dios que pueda dirigirnos en este momento tan especial e importante. Vamos a orar. Te damos gracias infinitas, querido Dios, por todo tu amor y misericordia, porque tú eres bueno con nosotros y nos muestras siempre que nos amas. Gracias, Señor, por poner muchas veces a las personas adecuadas en nuestro camino para poder disponernos a conocer más de ti y para poder, Señor, crecer en el conocimiento acerca de tu palabra y de tu persona. Háblanos ahora en este estudio, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Sabes, en una ciudad de los Estados Unidos, una mujer llamada Phyllis era conocida por ser amable con todos sus vecinos. Ella no predicaba sermones, no repartía folletos constantemente, simplemente se dedicaba a escuchar, ayudarles y estaba presente cuando ellos en realidad la necesitaban. Un día, uno de sus vecinos fue diagnosticado con cáncer terminal. Durante meses ella lo visitó, le llevaba comida, oraba con él cuando él lo permitía y acompañó a su familia en los momentos más difíciles. Años después, la esposa de aquel hombre dijo esto: yo no entendía mucho acerca de Dios, pero cuando veía cómo esa dama atendía a mi esposo y nos trataba a nosotros, pensé en mi mente, en mi corazón, si Dios es como esta mujer, entonces quiero conocerlo. Bueno, aquella familia terminó entregando su vida a Cristo, no por una discusión doctrinal, sino porque primero vieron el Evangelio vivido en esta dama. Dejemos esta historia y concentrémonos ahora en 5 puntos básicos que la lección nos comunica. El primer punto trata de lo siguiente: testificar, porque la lección de toda esta semana habla de la testificación. Testificar es compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, usted puede decir, pero eso se sobreentiende. Sí. Sin embargo, muchas personas creen que no saben suficiente o no saben lo suficiente para hablar acerca de Dios. Este estudio, la lección de esta semana, nos ha enseñado que el verdadero testimonio o el verdadero estudio bíblico consiste en contarle a aquellas personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo creo que muchos, más de uno que podemos estar aquí, debemos haber percibido en algún momento la bondad, la misericordia de Dios en nuestro constante vivir. Alguna persona puede terminar diciendo que es un milagro, porque Dios transformó su vida, transformó su ser, cambió su familia por completo, le dio una nueva imagen a todo lo que él era o ellos eran. Bueno, un ejemplo de esto es Pedro y Juan. Por ejemplo, ellos eran personas que no impresionaban por su educación, porque eran pescadores, eran personas rudas. Sin embargo, ellos impresionaban por algo muy interesante. Cuando usted lee el texto de Hechos, el capítulo 4, el versículo 13, allí nos dice que de pronto la gente se asombraba y reconocía que habían estado con Jesús por la manera en cómo ellos hablaban y cómo se comportaban. Entonces, el primer punto nos enseña que testificar es compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Un segundo aspecto es que el amor es el mejor método evangelístico. Y este es otro de los puntos que la lección de toda esta semana toca y lo refiere bastante bien. Y es que la gente se percataba de que Jesús realmente se interesaba por sus necesidades. Cuando Jesús las veía que no tenían para comer, producía panes. ¿Recuerdan el milagro de los panes y los peces? Cuando de pronto ellos tenían problemas de salud, Jesús se interesaba en ellos, curaba sus enfermedades. Cuando de pronto ellos tenían problemas familiares, Jesús también intervenía. ¿Recuerdas la historia de Pedro y su suegra que estaba delicada de salud? De todas maneras, esto es un problema familiar. Entonces, Jesús, una de las cosas que también tenía era que escuchaba más tal vez de lo que les hablaba. Y esto es una necesidad hoy en día muy imperante. También podemos ver en la Biblia que una de las cosas que Jesús más hacía era servir a las personas. Se dice que Jesús hizo 3 cosas cuando estuvo aquí en la tierra. Él sanaba, enseñaba y predicaba. Y obviamente una de las cosas que más hacía era sanar. Bueno, y esto permitía que las personas se percaten de que verdaderamente Dios, o Cristo en este caso, como nosotros lo asumimos, los amaba. Entonces, el amor abre puertas que los argumentos muchas veces no abren. Y sabes una cosa, la misma gente solía decir así: este es un hombre que nos habla como quien tiene autoridad, no habla como los escribas y fariseos. Jesús también les dijo en otra ocasión, bueno, les dijo, escuchen lo que sus líderes dicen, escuchen lo que sus líderes enseñan, pero no vivan como viven sus líderes. Y eso es algo que, bueno, vamos a tener que pensar y reflexionar también un poquito más adelante. El tercer aspecto o el tercer punto aquí que la lección destaca es el siguiente: no se puede forzar a nadie a creer. Porque tal vez más de uno en alguna ocasión ha escuchado decir esta frase. La Biblia dice que nosotros tenemos que forzar a entrar a las personas. Y claro, citan Lucas 14:23. Sin embargo, esa es una forma de sacar el texto de su contexto. Cuando usted lee la expresión de Jesús, que Jesús pronuncia en función a esta parábola, la hace en un contexto muy específico. Y el contexto específico es que está invitando a personas del camino que no estaban asociados a la fiesta de bodas, que de alguna u otra manera estaban sorprendidas porque, aun a pesar de que era una boda especial donde solamente personas importantes podían ir, estaban siendo invitados, ellos que eran gente tal vez común, gente de pronto con muchos problemas, gente sin una vestimenta en ese momento, incluso se les había prometido una vestimenta, y la sorpresa que ellos tenían tal vez no les permitía aceptar de buenas a primeras la invitación. Y cuando el texto dice, fuérzalos a entrar, por lo menos en mi versión bíblica, en Lucas, el versículo 23, no utiliza la expresión fuérzalos a entrar, utiliza otra expresión. La expresión que aquí utiliza es aprémialos, es decir, ayúdales a entender que esto no es una broma, ayúdalos a poder comprender que es una invitación real y que ellos están invitados y pueden venir y son cordialmente esperados. Entonces, no hay nada de coerción aquí. La lección casualmente nos enfatiza que Dios nunca obliga. Y este es un aspecto que nosotros tenemos que reflexionar profundamente. Jesús invita. La obligación, el generar un chantaje psicológico en las personas o forzarlas a hacer algo que ellos no están preparados ni están deseosos de hacer, va en contra de todo lo que el Señor enseñó y hacía. Él incluso en alguna ocasión le dijo a los discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Como diciéndole, bueno, ustedes están libres de poder
escoger. Leemos también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que Jesús está tocando a la puerta y espera que usted y yo le abramos la puerta. No está irrumpiendo a la fuerza, no está violentando la puerta. Bueno, una de las cosas que sí, definitivamente Jesús hacía era persuadir. Pero una de las cosas que tal vez ayudaba a que la gente pueda tomar decisiones importantes era el amor que Jesús mostraba. Y eso también es una lección para nosotros. Amar a las personas, tal vez no cosificar al ser humano, no mirarlo como un objeto, como que se tiene que mover de un lugar a otro, es importante. Eso nos permitirá no utilizar la fuerza, ¿ok? Y nos permite entender que nuestro papel finalmente viene a ser reflejar a Cristo. La obra, entonces, de convencer no es una labor humana, es una labor divina. Nosotros, como cristianos, como instrumentos de Dios, somos llamados a presentar el Evangelio y, ¿por qué no?, hasta cierto punto también intentar persuadir a las personas para tomar el camino de la salvación, mostrarles lo hermoso que consiste, en lo que consiste la salvación y las promesas de Cristo y que ellos puedan tomar una decisión importante que cambie sus vidas. Bueno, la lección nos da un cuarto punto. Y este cuarto punto tiene que ver con que las relaciones son el puente más efectivo, es decir, cómo usted se vincula con las personas, cómo usted se relaciona con las personas. Pedro, el apóstol Pedro, aconseja estar preparados para dar razón de nuestra esperanza. Y fíjense que esto en Primera de Pedro, el capítulo 3, 8 al 15, nos da una gran lección, porque nos habla de cómo nosotros tenemos que estar listos para poder predicar, pero también a la misma vez cómo es que nosotros tenemos que expresar nuestros afectos, cómo es que nosotros debemos expresar nuestra bondad, nuestra paciencia para con las personas que deseamos llevar a los pies de Jesús. Entonces la lección nos propone algo muy sencillo en realidad. Nos permite o nos insta a desarrollar amistades, un factor importantísimo. Una amistad no se logra de la noche a la mañana. Una amistad en realidad se va forjando poco a poco cuando la persona a la que quieres ganar como amigo o amiga se percata de que tu amistad es sincera y no interesada. Dos, interesarse genuinamente por sus necesidades, por sus problemas, ¿no? Nuestros rostros transmiten, comunican muchas cosas. Y cuando nosotros en sí hacemos algo solo por conveniencia o solo por querer lograr algo o hacer puntos, como alguien dice, se nota. Entonces, si usted se va a interesar en la salvación de alguien, pídale a Dios que le dé ese don de interés genuino que necesita. Un aspecto que todos, sin excepción, deberíamos practicar y podemos hacer es orar por las personas. Usted tiene que orar por aquella persona que le gustaría que conozca la palabra de Dios. Usted tiene que tener por lo menos en mente una lista de personas por las cuales quiere que el Espíritu Santo pueda ir actuando y que de alguna u otra manera ellos con el tiempo puedan entregar su vida al Señor. También usted tiene que estar dispuesto a responder preguntas, como dice el apóstol Pedro en su carta. Y eso quiere decir que usted se tiene que preparar. Ojo con eso. Usted no tiene que sentarse a esperar que venga la pregunta difícil. Usted tiene que estar listo para que cuando la pregunta difícil venga, usted tenga el argumento suficiente para poder compartir a las personas. Por último, usted tiene que tener la paciencia suficiente para acompañar en el proceso. Muchas veces nosotros no tenemos esa paciencia. Y digo no tenemos porque es así. Queremos que las personas acepten de la noche a la mañana. Y eso no es un proceso natural. El Espíritu Santo va desarrollando una reacción, una receptividad de aquello que el Señor está
deparando para estas personas, para aquellos que lo están comenzando a conocer. Y bueno, no todos aceptan de la misma manera, no todos aceptan de la misma forma, es decir, no todos aceptan rápidamente, unos se demoran tal vez más que otros. En quinto lugar, y último punto, está que nunca debes perder la esperanza por los que se alejaron. Y este es otro tipo de ministerio en realidad, porque hay personas que estuvieron en algún momento dentro de la iglesia. Hay personas que tuvieron su momento de debilidad y es posible que hoy no están aquí en la iglesia donde tú comulgas. Es posible que tú mires a la derecha, mires a la izquierda y aquel amigo o amiga o hermano de iglesia que tú veías antes venir a las reuniones, hoy no estén. Sin embargo, es importante que usted, uno, no pierda la esperanza porque ellos vuelvan, y dos, no los satanice. O sea, tiene que usted tener el equilibrio espiritual suficiente como para poder mirarlos con misericordia, porque el Señor miraba con misericordia a las personas que se apartaban. Por ejemplo, en la Biblia, la lección plantea en el libro de Oseas, el capítulo 6, el capítulo 7, la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel, este pueblo del norte, al cual de pronto Dios le llama Efraín. Efraín porque era una de las tribus más representativas de la parte norte del pueblo de Israel. Y era tan representativo, tan grande, tan importante, que tomaron el nombre, Dios toma su nombre para representar a las 10 tribus de Israel. Pero sucede algo. El texto dice que ellos comenzaron a apartarse. El texto dice que comenzaron a ir en pos de malas vidas, malos caminos. Pero también nos dice que Dios no se cansaba de buscarlos. Estaba ahí constantemente detrás para que cuando ellos logren entrar en conciencia por el amor que Él les manifestaba, lo puedan ver con los brazos bien abiertos. Entonces, Dios no abandona fácilmente a aquellas personas que se alejan de su redil. Y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Sabes, hay un estudio realizado por la organización Barna Groups que dice que aproximadamente el 47% de los jóvenes de la generación Z, como se le llama hoy, afirman que su principal objeción al cristianismo es la percepción de incoherencias entre lo que algunos cristianos enseñan y cómo viven. ¿Mm? Qué tremendo ese dato. Fíjate, 47% de jóvenes. Muchos de ellos mantienen su distancia. Y ese porcentaje, déjame decirte, va creciendo año tras año, año tras año. Muchos de ellos miran a los líderes de las iglesias, muchos de ellos miran a hermanos antiguos en las iglesias y han tenido tal vez un roce con ellos, han tenido un intercambio de ideas con ellos y al no encontrar paciencia y no encontrar buena respuesta, han hecho lo que muchos hacen, apartarse. Ahora, eso significa, de alguna u otra manera, que para muchas personas el mayor obstáculo no es la doctrina. El mayor obstáculo es el mal testimonio que nosotros podemos estar dándole. Por eso esta lección es tan relevante, es tan importante para nosotros hoy, porque nos insta a que nuestra vida pueda reflejar la vida de Cristo. ¿Recuerdas la historia que comentamos al principio? La historia de la señora Phyllis. Bueno, aquella familia no fue alcanzada por un gran evento, no fue alcanzada por una serie de doctrinas, no fue alcanzada por un compendio de información, fue alcanzada por alguien que reflejaba el carácter de Jesús, el mayor testimonio posible. Ojo, nosotros tenemos que considerar que esta es una de tantas herramientas, una de tantas formas que nosotros podemos aplicar o podemos llevar al ejercicio para poder poner o acercar a una persona a los pies de Jesús.
Y usted puede tener muchos dones. Tal vez puede tener el don de la enseñanza, por eso le es fácil dar un estudio bíblico. Tal vez usted tiene el don de la predicación, por eso que a usted le es fácil predicar en una semana evangelística. Tal vez usted tiene el don de la oración, por eso le es fácil ir a los hogares de las personas a orar cuando ellos tienen necesidad. O tal vez tiene el don de poder llevar productos, alimentos a casas de las personas necesitadas. Todos tenemos un don que el Señor nos ha concedido y todos necesitamos ejercitarlos, porque también respecto a ese don tendremos que dar cuenta. Entonces, esta historia que presentamos al principio y que nos va mostrando en realidad grandes lecciones, nos enseña que las personas pueden olvidar todos nuestros sermones. Y es verdad, del sermón que usted puede escuchar, de lo que usted puede oírme hablar hoy, lo máximo que tal vez le quede después de esto es el 30, 20 y quién sabe, hasta el 15% de lo que su mente o a usted le atrajo más. Pero no olvide que las personas rara vez van a dejar pasar por alto o van a olvidar cómo es que usted les hizo sentir. Y es que a veces las heridas que podemos causar al corazón de las personas demoran en sanar, son las más duraderas. Por eso yo le animo a que usted tenga cuidado cuando trata a las personas. Tenga cuidado cuando ve que su hermano en Cristo comienza a flaquear y en lugar de señalarlo, pueda ayudarlo. Ellen G. White dice algo muy importante. Ninguna otra influencia que pueda rodear el alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. Y es que el mayor argumento, el más poderoso en favor del Evangelio, es un cristiano amante y amable. Entonces, yo te desafío a que esta semana, amigo, amiga, hermano, hermana, puedas orar diariamente por una persona que no conoce a Cristo o que se ha alejado. Realiza un acto de bondad intencional a alguien. También puedes compartir una experiencia personal de cómo Dios ha obrado en tu vida. Escucha un poco más a las personas también, antes de hablar. A veces nosotros nos ponemos a hablar nada más, ¿no? Y cuando las personas necesitan expresar sus emociones, sus sentimientos, sus problemas, no se sienten cómodas porque usted habla y no se detiene. Pregúntate cada noche, al llegar a casa, al estar en tu cuarto, al hacer tu culto, ¿hoy alguien pudo ver a Jesús en mí? Hazte esa pregunta. Yo te desafío que puedas hacer esto y vas a ver que van a comenzar a observarse en tu vida, en tu experiencia cristiana, una forma particular de ir creciendo, compartiendo el Evangelio con otras personas. Vamos a orar ahora para poder terminar nuestro repaso de la lección de toda esta semana. Te invito a que puedas inclinar tu rostro para orar. Querido Señor, queremos rogarte que tú puedas actuar en nuestra vida. Pero antes de nada, te damos gracias porque tú nos has encontrado a muchos de nosotros y has transformado nuestra vida. Nos has vuelto, Señor, un milagro andante. Y queremos, Señor, que otras personas puedan conocerte. No conocemos, Señor, la vida de algunas personas. No conocemos sus profundas necesidades de manera directa. Tal vez, Señor, hay alguien aquí escuchando que tiene problemas familiares, problemas de salud, tiene dudas y necesita urgentemente de ti. Padre, consuela sus corazones, dale respuestas y pon, Señor, las personas adecuadas para llegar a sus vidas. Llévanos ahora con bien. En nombre de Jesús. Amén. Amigos, un gusto. Nos vemos hasta la próxima.